Gracias, Señor, en esta reunión tercera o cuarta que tú te has glorificado en medio de la familia Franco, de todos los demás familiares, hijos de Richard, sobrinos, hermanos, hermanas, cuñadas, cuñados y demás. Te damos a ti toda la alabanza, Señor. Te damos a ti todo el honor en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por la victoria de una cuarta noche, adorándote, orando y sobre todo, Señor, confiando en lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de Richard y de toda esta familia. Señor, bendícelos grandemente, bendícelos grandemente. Y les doy un abrazo desde este momento, en este lugar donde estoy, en mi casa. Un lugar que preparo también para predicaciones, para exhortar a las personas. Les dije a Sobeida que no podía estar porque ya yo tenía un compromiso que no puedo faltar, es ineludible para mí. Clarisa tiene otro también, unos discipulados de enseñanza que estamos dando. Así que quiero estar unos minutos con ustedes y primero le damos gracias al Señor y los felicito a ustedes por la noticia de cómo amaneció la mañana de hoy Richard y cómo sigue avanzando en el tratamiento que se le ha dado. Yo creo que es la mano de Dios que está con Richard en medio de todo este tiempo. Juan capítulo 9, hay una historia de sanidad del Señor Jesucristo que quiero que tú escuches en este momento para que aumente tu fe, para que aumente tu confianza en el Señor Jesús, de lo maravilloso, lo hermoso que es Jesús y cómo actúa en nosotros y cómo actúa en nuestra familia. Procedo a leer. Capítulo 9 de Juan dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que es la palabra para maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces dice la palabra que él fue, entonces y se lavó y regresó viendo. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Y grande eres tú, Señor, para sanar, para libertar. Grande eres tú para traer esperanza al que ha estado toda una vida con una enfermedad. Pero también, Señor, para el que tiene apenas unas semanas, como el caso de Richard. El tiempo nunca te pondrá condición a ti. Todas las cosas fueron hechas por ti y para ti, y todo se sujeta a ti. Por tanto, Señor, recordamos en esta hora que tú eres ese que obras de manera milagrosa y victoriosa en nuestros corazones, Señor. Y ahora te pedimos que esta palabra que estamos leyendo y que vamos a orar cumpla el propósito por el cual tú la traes a esta familia en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor Jesús nos ha enseñado que en su peregrinar, en su caminar en la tierra,
hizo innumerables milagros. El salmista dice de una manera, dice, grandes son las obras del Señor, son innumerables, yo no las puedo contar. Él estaba maravillado del trato de Dios para su vida. Y yo creo que si usted ve los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, usted encontrará historias que se repiten en la mayoría de estos evangelios sinópticos, o usted escuchará que una historia aparece aquí y otra quizás no está allá, pero esta historia fue escrita y todas registran todos esos hechos de sanidad que el Señor Jesús hizo. Qué curioso e interesante es esto, porque las personas entienden que una persona que nace ciego o que nace con una enfermedad, como pasó con las personas que estaban acá, es el castigo por una maldición o es el castigo por un pecado que cometió de manera particular. Esta es la realidad. Las personas tenemos enfermedades a partir del momento que el hombre pecó. Dios puso una carga más pesada de dolor en la mujer y Dios puso al hombre a trabajar. Él trabajaba en aquel tiempo, él labraba la tierra, pero cuando le pone el famoso trabajo con el sudor de su frente, Dios le dice también que va a alimentarse y que el fruto de lo que recibiría no sería lo mismo que el Señor tenía en aquel lugar. En aquel lugar el hombre podía vivir en comunión con Dios todo el tiempo. Por tanto, ese cuerpo que tenía el hombre no era el cuerpo de pecado. Hoy las personas nacen con condiciones de enfermedad diferentes. Y si le ponemos a esto la mala administración que nosotros ejercemos muchas veces de lo que el Dios nos entregó a nosotros para cuidar, nosotros no lo hemos hecho bien. Es decir, no cuidamos la tierra que se nos ha dado, no cuidamos el medio ambiente y muchas veces ni siquiera nosotros cuidamos al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y comemos y nos alimentamos y lo propio que nosotros nos enfermemos. Pero cuando caemos en una enfermedad, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Lo primero que a Dios le gustaría hacer y lo que Dios haría es que Dios no se agrada en que una persona esté en una condición de enfermedad y que nunca se levante de ese lugar. Pero Dios utiliza la enfermedad para diferentes propósitos. El propósito que vemos aquí en Juan capítulo 9, Él lo explica a estas personas que estaban cerca del Señor. Les está diciendo precisamente, no pecó él ni pecó sus padres, y no está diciendo que el hombre no es pecador, sino que la razón por la que un pecado específico, Dios dijo, tú pecaste y yo te voy a traer una enfermedad. Dios no actúa de esa manera. Cuando Dios permite la enfermedad, hay tres cosas importantes que se pueden lograr. Esta que vemos aquí, Dios lo hace para glorificarse, para enseñarle a alguien que Él puede hacer cosas más grandes de las que nosotros pensamos o nos imaginamos. Segundo, Dios permite la enfermedad porque ya de hecho por el lugar donde estamos y lo corrompido que está el aire y lo que tenemos, estos cuerpos físicos no pueden aguantar ni resistir todo lo que tenemos, y las personas tienen diferentes tipos de defensa, diferentes tipos de sangre. Y lo tercero por lo que Dios permite la enfermedad es porque a través de la enfermedad Él ministra y detiene lo airado y lo ensimismado que estamos nosotros muchas veces. Bueno, puso un ejemplo interesante. Al apóstol Pablo le permitió un aguijón en la carne como un tipo de enfermedad. Y lo hizo para que Pablo, que tenía mucha revelación del Señor, en una no se fuera y abandonara todo lo que Dios le había dado a él. Y dijo, yo quiero que tú dependas de mí. Y Dios lo hizo para dependerse. Hay personas que cuando están enfermos son más dados a orar, a buscar al Señor, a depender del Señor, y su enfermedad le hace ver su debilidad y su imposibilidad. Pero vemos que Dios utiliza la insuficiencia nuestra para glorificarse. Ahora mismo sabemos que Richard está vivo por un milagro y hay una insuficiencia en el cuerpo de Richard, que Richard no puede estar vivo si Richard no está en esa maquinaria donde está.
Pero eso sabemos que es lo que Dios está usando para glorificarse en medio de estos tiempos. Por eso le damos gloria a Dios, porque estamos creyendo la palabra de que Él se va a levantar y estamos dando esta palabra para que tu fe aumente en esta hora. Cuando vemos esta historia bíblica que estamos viendo aquí y vemos lo que precisamente estábamos leyendo, el Señor Jesús dice que la razón por la que esta persona estaba enferma es porque Jesús quería, según dice en el versículo 3, que las obras de Dios se manifiesten en él, en esa persona que estaba enferma. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y si las personas no hubieran visto en las historias bíblicas que Dios sana, no tuviéramos esperanza de dónde ir cuando estuviéramos enfermos, porque dependeríamos completamente de la medicina. Y hay enfermedades que usted y yo sabemos que no es la medicina que le puede levantar, es Dios que le puede levantar. Imagínense un ciego, una persona que nace con una condición en las retinas, que nace con un problema en su globo ocular, o que una fiebre de su madre, o el uso de drogas de su madre, por ejemplo, le afectó un órgano determinado. ¿Quién puede hacer que eso vuelva? Porque ya es un problema congénito de nacimiento que tiene. Entonces nosotros no lo podríamos hacer. Pero aquí nos dice la Biblia que hay uno que sí puede hacer las cosas que son imposibles para el hombre. Esas cosas son posibles para Dios. La Biblia dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué es lo que Dios entonces ha determinado en este tiempo? Que tú y yo seamos luz del mundo y seamos sal de la tierra. Entonces Dios usa a sus hijos para Él glorificarse. Y Dios hace cosas extraordinarias en el tiempo que estamos viviendo hoy. Pero mientras caminó en medio de la gente, de las cosas tan maravillosas y hermosas que hizo el Señor, es que a las personas que fueron tras Él los sanó. Sanó a una mujer encorvada, sanó a este que estaba ciego, sanó al ciego Bartimeo, sanó a quienes más, sanó a la suegra de Pedro, sanó al siervo del centurión, sanó a la mujer del flujo de sangre, resucitó, sanó, levantó a Lázaro y a la hija de Jairo también lo hizo. A la hija de Nahum también lo levantó de los muertos. Esas personas tenían listo un ataúd para ir a enterrar a su gente. Y Dios hizo algo grande y algo poderoso en la vida de estas personas y de esta familia. Y dice, dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Que Dios nunca lo va a hacer a la manera que tú y yo queremos. Dios no a todas las personas las sanó de esta manera. Muchas veces dio una orden. Otras veces puso al mismo ser humano que cogiera algún elemento de la tierra y se lo pusiera. Mira lo que le dice. Coge ese, escupe, coge ese lodo que está ahí, póntelo aquí y lánzate entonces a las aguas. A Naamán, este general, Eliseo le ministró y le dijo que se tirara en las aguas del Jordán. Y él dijo, ¿cómo voy a tirar en las aguas del Jordán este río tan sucio? Y sufría de lepra, una enfermedad que era desastrosa. Y cuando se humilló y se lanzó a las aguas del río Jordán y se levantó, la piel salió como la piel de un niño. Quiero que entiendas que esa es la esperanza que tenemos, que Dios saque y levante a Richard de aquel lugar y lo saque nuevamente como un niño, con sus pulmones nuevos, con su presión sanguínea nueva, con su diabetes regularizada y con su vida en la capacidad de glorificar y de exaltar al que está con Él en aquel momento donde Él está. Padre, te adoramos y te exaltamos, te damos mucha gloria a ti, toda la alabanza a ti te pertenece, Señor. Tu palabra nos ha dicho a nosotros, oh Señor, escucha, oh Dios, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y Dios, porque a ti oraré, Señor. Oraré a ti de mañana. Oh Dios, en esta hora me presentaré ante ti y esperaré, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios.
porque a ti oraré. Oraré a ti de mañana, oh Dios de mañana. Me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Dios les bendiga. Les amamos. Buenas noches a todos.